Saludos estimados amigos, hoy tenemos una extraordinaria sesión de trading. Antes de comenzar os pido que dejéis vuestro like, ya que publicaré el próximo video tan pronto como consigamos muchos me gusta. Veamos qué tan rápido podemos conseguirlo. En el día de hoy trabajaremos con la estrategia de Arun y os enseñaré cómo identificar con exactitud los mejores momentos para entrar en operaciones para generar beneficios. Manos a la obra. Pues en este vídeo os propongo operar basándonos en el indicador Arun. Si no conocéis este indicador y nunca lo habéis utilizado en vuestras operaciones, al ver este vídeo aprenderéis cómo activarlo en vuestra plataforma, veréis cómo funciona y descubriréis en qué aspectos basaros para elegir puntos de entrada usando esta herramienta. Además, junto con este indicador, utilizaremos análisis técnico, es decir, tendremos en cuenta las tendencias ascendentes y descendentes del mercado. Prestaremos atención a los niveles de soporte y resistencia, así como a las velas en el gráfico y otros patrones del mercado. Buscaremos situaciones favorables utilizando este enfoque e intentaremos ganar dinero con ellas. Hoy comenzaré mis operaciones con una cantidad bastante pequeña de $15 e intentaré aumentarla hasta aproximadamente $8,000. Aseguraos de ver este video hasta el final para ver qué resulta de esto. Bueno, propongo empezar y activar el indicador que necesitamos. Para ello hago clic en la pestaña de herramientas en la parte inferior izquierda de la pantalla y selecciono el indicador Arun que necesitamos. Hago clic en él y cambio inmediatamente su configuración a una más óptima. Aquí también podéis cambiar el color de las líneas móviles y elegir el grosor que os resulta más cómodo. Como podéis ver, este indicador está situado en la parte inferior de la pantalla y a la derecha vemos varios niveles. También vemos dos líneas móviles de color azul y rojo. Los cruces de estas dos líneas serán las señales para entrar en una operación. Cuando vemos que la línea azul sube y se produce un cruce de líneas, el precio comienza a moverse hacia arriba. Es decir, después de tal cruce podéis abrir una operación a la baja, ya que esta línea representa precisamente la tendencia ascendente. Y al contrario, cuando la línea roja sube y las líneas se cruzan, vemos que el precio muestra una caída. Es decir, después de tal cruce podéis abrir una operación a la baja, ya que la línea roja representa la tendencia descendente. Al mismo tiempo, vemos que cuanto más fuerte es el aumento del precio, más alta está ubicada la línea azul y luego, cuando comienza a descender el precio, también hace una corrección hacia abajo en el gráfico. Y también con la línea roja, cuando el precio se mueve hacia abajo, la línea roja se encuentra arriba. Y cuando la tendencia bajista se debilita, la línea roja comienza a bajar. Además, si analizamos una situación de lateralidad, veremos que las líneas en tal situación frecuentemente se cruzan entre sí y se vuelven más irregulares. El indicador en tal situación da muchas señales falsas, por lo tanto intentaremos evitar tales situaciones y buscar movimientos de precio más evidentes y señales más claras del indicador. Bien, estos son los aspectos básicos que necesitaremos hoy. Ahora comencemos y busquemos el primer punto de entrada. Aquí, como podéis ver, el precio subió con un impulso y en este momento está corrigiendo hacia abajo. Abrimos una operación a la baja ya que se produce un cruce de líneas y la línea azul está situada arriba. Esta es la señal de compra. También, como podéis ver, anteriormente el precio se movía en un rango lateral, pero ahora ha hecho un buen impulso hacia arriba y se mantiene mucho más alto que el mínimo de precio anterior. Todos estos factores indican que el precio tiene un buen potencial para subir y creo que con mayor probabilidad en el futuro cercano el precio continuará moviéndose hacia arriba. Veamos cómo se cierra esta operación.
Os invito a uniros a mi canal de Telegram si buscáis potenciar vuestras habilidades de trading y no perderos ninguna oportunidad valiosa del mercado. En este canal comparto estrategias que realmente funcionan, análisis del mercado en directo y consejos prácticos para que operéis con mayor seguridad. No os quedéis rezagados, sumaos al canal y juntos llevaremos vuestro trading a un nivel superior. Excelente amigos, como podéis ver el precio se mueve según nuestro escenario y muestra crecimiento. De este modo nuestra primera operación cierra con ganancias. Bueno, no es un mal comienzo, continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Entonces, como podéis ver, después del movimiento ascendente, nuestro precio hizo un giro y se mueve hacia abajo. Por lo tanto, abrimos una operación a la baja ya que la línea roja del indicador subió. Además, por encima del precio hay una zona de resistencia que nos permitió que el precio continuara su crecimiento y el precio comenzó a moverse hacia abajo principalmente con velas rojas y ahora está por debajo del mínimo del precio anterior. Es decir, todos estos factores nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial a la baja y con mayor probabilidad en el futuro cercano el precio seguirá moviéndose hacia abajo, y también elegimos 2 minutos aquí teniendo en cuenta la posible lateralidad o corrección del precio hacia arriba. Simplemente observemos el gráfico y veamos cómo se cierra nuestra operación. Bueno, bastante bien. Como podéis ver, el precio muestra una pequeña caída y nuestra operación cierra por debajo del punto de entrada y hemos podido ganar aquí. Y 2 minutos fueron perfectamente suficientes. Además, el indicador volvió a acertar. Ahora continuemos y consideremos otra situación favorable. Y así como podéis ver, aquí nuestro precio mostró un buen crecimiento y en este momento también se mueve hacia arriba. Por lo tanto, abriremos una operación a la baja ya que en el indicador se produce un cruce de líneas y entendemos que el precio tiene potencial para crecer. Además, arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo, los mínimos de precio principales en el gráfico se vuelven más altos y aquí mantenemos una tendencia ascendente. Por eso, creo con mayor probabilidad el precio continuará moviéndose hacia arriba siguiendo esta tendencia ascendente y se acercará al nivel de resistencia. Espero que 2 minutos en esta situación sean suficientes y esperemos el resultado de esta operación. Bueno, bastante bien. Como podéis ver, el precio muestra un pequeño crecimiento y nuestra operación cierra por encima del punto de entrada y obtenemos beneficios aquí. Además, 2 minutos fueron suficientes. Continuemos y veamos qué está sucediendo en el mercado a continuación. Como podéis ver, a continuación la línea móvil de color azul sigue situada arriba, por lo tanto abrimos una operación a la baja ya que aún queda espacio hasta el nivel de resistencia. Y vemos que nuestro precio muestra crecimiento. Como podéis ver, anteriormente el precio ya intentó romper este nivel y es muy posible que esta vez veamos una ruptura completa de este nivel y el precio continuará moviéndose hacia arriba. Justo ahora, como podéis ver en el gráfico, ya se han formado varias velas verdes consecutivas. Y veamos cómo se cierra nuestra operación. Amigos, os animo a suscribiros a mi canal, pues las estadísticas revelan que muchos de vosotros todavía no lo habéis hecho. No os quedéis al margen. Aquí encontraréis información de gran valor, estrategias que realmente funcionan y aprenderéis algo nuevo con cada publicación. No dejéis escapar esta oportunidad de ampliar vuestros conocimientos y operar con mayor seguridad. Excelente amigos, como podéis ver el precio está rompiendo el nivel de resistencia y muestra un crecimiento seguro.
De este modo, esta operación nos da beneficios. Y vemos que el indicador volvió a acertar y nos sugirió un excelente punto de entrada y nos ayudó a aumentar nuestra cantidad inicial más de 10 veces. Este es un resultado excelente. Continuemos y consideremos otra situación favorable. Entonces aquí el precio después de moverse lateralmente subió. Por lo tanto, abriremos aquí una operación de 1 minuto a la baja, ya que se ha producido un cruce de líneas y la línea azul vuelve a subir. Así entendemos que el precio tiene potencial para crecer. Y vemos que últimamente el precio ha comenzado a moverse hacia arriba con más impulso y los mínimos de precio principales se vuelven más altos. Y también teniendo en cuenta que el precio ya ha mostrado un buen crecimiento y en un futuro próximo puede haber una corrección hacia abajo, elegimos un tiempo de 1 minuto considerando que nuestra posición no sea eliminada en dicha corrección. Y veamos cómo se cierra esta operación. Perfecto, como puedes ver amigos, el precio muestra crecimiento y esta operación nos da beneficios. Y también 1 minuto fue perfectamente suficiente. Bueno, propongo continuar y considerar otra situación de trading. Como podéis ver, aquí nuestro precio se mueve lateralmente. Y aquí abrimos una operación a la baja ya que la línea azul de indicador ha subido. Y también, como podéis ver, anteriormente el precio ya había tocado varias veces el nivel marcado. Y ahora se mueve hacia arriba con más impulso y principalmente con velas verdes y vuelve a tocar este nivel. Es decir, vemos que el precio tiene un buen potencial para crecer y con mayor probabilidad en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba e intentará romper este nivel nuevamente. Y creo que 2 minutos en esta situación serán más que suficientes. Y simplemente observemos el gráfico y veamos cómo se cierra esta operación. Excelente amigos, como puedes ver el precio se mueve según nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Además supera el nivel de resistencia. De este modo aquí obtenemos beneficios. Y también el indicador volvió a acertar y nos mostró aquí un buen punto de entrada. Bueno, propongo continuar y considerar otra situación del mercado. Y así como puedes ver aquí tenemos una tendencia ascendente, pero desde el nivel de resistencia el precio hizo una corrección hacia abajo y en este momento muestra un pequeño crecimiento. Por lo tanto abrimos una operación a la baja ya que la línea azul del indicador sube y hasta el nivel de resistencia todavía queda bastante espacio. Al mismo tiempo vemos que anteriormente después de una corrección bastante fuerte hacia abajo, el precio logró mantenerse por encima del mínimo de precio anterior. Es decir, la tendencia ascendente se mantiene aquí y con mayor probabilidad en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba y se acercará al nivel mercado. En este crecimiento intentaremos ganar y esperemos el resultado de esta operación. Nada mal, como puedes ver el precio continuó moviéndose hacia arriba y mostró un pequeño crecimiento. De este modo, nuestra operación cerró por encima del punto de entrada y pudimos ganar aquí. Y en nuestro depósito apareció el primer millar de dólares. Nos acercamos con confianza a nuestro objetivo comercial. Propongo continuar y considerar algunas otras situaciones de mercado. Como podéis ver, aquí nuestro precio se mueve en una tendencia descendente. En tal situación abriremos una operación a la baja ya que la línea roja del indicador ha subido y también hasta el mínimo de precio anterior todavía queda una gran distancia. Al mismo tiempo también vemos que los máximos de precio principales se vuelven más bajos. Todos estos factores nos hacen entender que el precio tiene un buen potencial a la baja. Y con mayor probabilidad en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo siguiendo la tendencia descendente. Y también teniendo en cuenta que el precio puede comenzar a hacer una corrección hacia arriba, tomamos un tiempo de 1 minuto.
ya que como podéis ver las correcciones hacia arriba en el gráfico son bastante grandes, así que para que nuestra posición no sea eliminada aquí, entramos en una operación tan corta y esperemos el resultado. Muy bien amigos, como podéis ver el precio muestra una buena caída y esta operación nos da beneficios y un minuto aquí fue perfectamente suficiente. Continuamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí nuestro precio se mueve en una tendencia ascendente y después de una fuerte caída aparecen nuevamente velas verdes en el gráfico, por lo tanto abrimos una operación a la baja ya que la línea azul del indicador ha subido. Así entendemos que el precio tiene potencial para crecer. Al mismo tiempo, como podéis ver, los mínimos de precio principales siguen aumentando. Y creo que con mayor probabilidad en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba siguiendo la tendencia ascendente general. Y espero que 2 minutos en esta situación sean más que suficientes y esperamos el resultado de esta operación. Si quieren empezar a operar, les recomiendo dos brokers seguros y regulados que uso personalmente, Quotex y Pocket. Ambos garantizan depósitos y retiros rápidos y confiables. Encuentren los enlaces en el comentario fijado abajo. No dejen pasar esta oportunidad de operar en plataformas seguras y de alta calidad. Genial amigos, como podéis ver el precio se mueve según nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Así, esta operación nos aporta una ganancia segura y una vez más el indicador ha acertado y nos ha ayudado a ganar dinero. Ahora continuemos y analicemos otra situación de mercado. Como podéis ver aquí tenemos un nivel de soporte y el precio se acerca a este nivel, por lo que abrimos una operación a la baja ya que la línea roja del indicador sube. También como podéis observar los máximos de precio principales en el gráfico se hacen más bajos y anteriormente el precio ya había tocado este nivel. Ahora también como podéis ver el precio llega a este nivel y con mayor probabilidad en el futuro próximo continuará su descenso e intentará romper este nivel de soporte. Veamos cómo se cerrará nuestra operación. Excelente amigos, como podéis ver el precio se mueve según nuestro escenario y en el gráfico aparecen varias velas rojas consecutivas. Esta operación nos trae beneficios. Os propongo continuar y ver qué ocurre en el mercado a continuación. Como podéis ver el precio sigue moviéndose hacia abajo, por lo que volvemos a abrir una operación a la baja, ya que la línea roja del indicador también está situada arriba. También vemos que después de romper el nivel, el precio hizo un pequeño retroceso hacia arriba, pero luego continuó moviéndose hacia abajo con impulso. Es decir, vemos que el precio todavía tiene potencial de bajada y con mayor probabilidad en el futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo siguiendo la tendencia general descendente. Observemos el gráfico y veamos cómo se cerrará esta operación. Excelente amigos, como podéis ver el precio se mueve según nuestro escenario y muestra una buena caída. Así, esta operación nos aporta una ganancia segura y como podéis ver en el depósito ya tenemos casi $9.000. Nuestro objetivo comercial se ha cumplido, por lo tanto cierro posiciones y me retiro del mercado. Queridos amigos, en este video hemos operado con el indicador ARUN combinándolo con análisis técnico. Como podéis ver, este enfoque ha sido efectivo y nos ha permitido aumentar nuestro depósito. Ahora sabéis cómo activarlo en vuestra plataforma y en qué fijaros al elegir los puntos de entrada. Recordad analizar siempre el mercado en su conjunto y no depender solo del indicador. Con práctica y experiencia seguro que lograréis buenos resultados. Si queréis recibir señales y consejos para mejorar vuestro trading, uníos a mi grupo privado de Telegram. Solo enviad
ganador a mi Telegram personal y os agregaré. No perdáis esta oportunidad de acceder a información valiosa. Dadle me gusta al video y suscribíos al canal. ¡Hasta pronto!